Bien, lo vamos a seguir analizando, distintos ejes que se abordaron en este importante debate junto a mi primer invitado. Se trata de Guillermo Ocelli, él es ex candidato presidencial, además de un político de larga trayectoria acá en el Ecuador. Guillermo, bienvenido, buenas noches, gracias por este tiempo con la audiencia de Latinoamérica. Te saluda César García. Muchas gracias a ti, César. Un abrazo cariñoso a toda la audiencia de América Latina y un gusto poder conversar contigo al respecto de la actualidad y sobre todo el tema del debate del día de ayer. Por supuesto. Empiezo con una pregunta general que me parece podría ser importante para contextualizar. El objetivo informativo para que la ciudadanía sepa qué propone cada candidato y el otro objetivo estratégico político para ganar los votos que se requieren, ¿se cumple en ese debate a tu criterio? Mira, César, yo considero de que el debate de ayer fue un debate extremadamente monótono. No existió una claridad en las estrategias tanto del uno candidato como de la candidata, porque lamentablemente se escucharon muchos qué y poquísimos cómo realizar las acciones que ellos planteaban. Me parece que había muchos lugares comunes y poca precisión en materia de lo que tenía que proponerse para el país. Si tú pones un comparativo, y escuchaba con detenimiento que luego van a analizar el debate argentino, ¿qué diferencia con el debate argentino, donde existieron propuestas de otro calibre, con una propuesta y con varias propuestas más bien que llegaron mucho a la ciudadanía? Yo considero que el debate del día de ayer fue un empate entre los dos candidatos que veo que poco van a mover la decisión electoral que ya hasta este momento se ve en materia de tendencias, pero más allá de eso, considero que dejaron muchísimo entrever de cómo realizar políticas públicas, tanto en materia de economía como en materia de seguridad y en materia de apoyo social, que hoy tanto lo necesita el Ecuador. Ahora, empecemos por ahí entonces, por el eje económico, en donde al respecto de lo que tú señalabas, de los cómo, Luisa González se centra y mucho en el tema de traer esas reservas de Suiza para poder inyectarlas en la economía ecuatoriana, mientras que en el caso de Daniel Noboa habla de la generación de empleo, sobre todo para los jóvenes, sin profundizar justamente en el tema del cómo hacerlo. En ese eje que parece que todos coinciden en que faltó mucho en la argumentación, ¿qué es lo que tú destacarías? Bueno, a mí me parece que en el eje económico es importante lo que planteó el candidato Noboa en materia de generación de empleo para los jóvenes. Hoy día, 7 de cada 10 jóvenes no tienen un empleo fijo y que hoy día representan cerca del 45% de la población económicamente activa que no está generando una actividad económica ni por empleo ni por emprendimiento. Yo considero que es importantísimo que se apruebe en los próximos meses una ley del empleo joven para romper con el círculo vicioso de que cuando un joven va a buscar un empleo le piden primero experiencia. ¿Y qué experiencia puede tener un joven que se acaba de graduar del colegio o de la universidad? Para eso hay que motivar al sector privado, que es el que genera 9 de cada 10 empleos en el Ecuador, para que cuando contrate jóvenes menores de 30 años en su primera experiencia laboral, tengan beneficios tributarios. Esas son las acciones del COM, y me parece que es positivo lo planteado por el candidato Noboa, pero nosotros, en mi caso particular, considero que debe darse a través de una ley muy concreta que permita generar esta realidad en favor de la juventud ecuatoriana. También yo no sé por qué no trataron de algo que ya existe en el país, producto de la disminución que ha existido en lo que son los diferentes disminución al subsidio a los combustibles que ha venido gradualmente eliminándose hasta el gobierno anterior. Hay cerca de 2.000 millones de dólares que están libres. Ahí están esos 2.000 millones de dólares que se pueden utilizar inmediatamente para apoyo en materia de seguridad, en materia de empleo y también para ayudar muchísimo al tejido social en programas. Respecto al déficit fiscal, que me parece central, cómo recibe el próximo presidente o presidenta el país, a pesar de que el gobierno de Lasso se centró el primer año en sacrificar mucho del ámbito de la inversión en social para poder equilibrar justamente este déficit, pues tenemos un déficit muy importante que tendrá que ser asumido. En ese sentido, ¿cómo ves las dos propuestas? Bueno, nuevamente con muchos qué, con pocos cómo, y ahí a mí siempre me gusta ser propositivo y más bien les
planteo a ambos que es importantísimo generar acciones de incentivos tributarios hacia nuevas inversiones. Considero que el candidato Noboa algo trató al respecto. Es importante aprobar rápidamente, inclusive por ley urgente en materia económica, una ley de zonas francas y de polos de desarrollo económico. ¿Cómo podemos disminuir ese déficit fiscal? Generando mayor inversión en el país, trayendo más dólares frescos. Y la mejor forma de hacerlo es de dos maneras. La primera, generando seguridad en el Ecuador y tomando el toro por los cuernos ante las mafias organizadas del narcotráfico que están lamentablemente hoy día operando en el país. Y segundo, dando condiciones adecuadas para que la inversión nacional y extranjera detone, realmente se genere, dando reglas del juego claro. Y ahí les doy un elemento más que es importantísimo, César. Hay que entrar a un sinceramiento tributario. Si tú le preguntas a cualquier emprendedor, empresario, mediano, pequeño o grande, ¿cuántos impuestos tiene el país entre nacionales y subnacionales? Te van a decir que no lo saben. Y eso significa mucha inseguridad jurídica, que hoy día esa simplificación tributaria es inminente y urgente en el Ecuador. Y además que paguen los que tienen que pagar, eso es muy importante. Ahora, Guillermo, antes de ir al eje de seguridad, me gustaría que me acompañes para escuchar lo que dijeron ambos candidatos en esto que es la primera preocupación de todos los ecuatorianos. El Plan Fénix consiste en varios puntos. Primero, militarización de las fronteras, pero con tecnología, con un sistema de drones, con sistema de radares de verdad. También en los puertos tener doble pesaje, escáner y presencia militar adentro de los puertos. Tener un sistema de rastreo satelital en el acompañamiento también de las exportaciones en las 6 vías principales estratégicas del Ecuador. Los únicos líderes de bandas delictivas apresados fueron apresados durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. De ahí en adelante, nadie ha apresado a un líder de la banda delictiva. Fito, Junior, Rasquiña, los apresamos nosotros. La misma mano dura tendremos con quienes le han declarado la guerra al Estado ecuatoriano cuando nos matan, cuando nos han sembrado el terror. Voy a recuperar los espacios públicos junto con los gobiernos autónomos, iluminar las zonas de riesgo para evitar lo que se conoce como la teoría de los vidrios rotos. Vamos a recuperar esos espacios y vamos a enfrentar con mano dura, con la fuerza pública, militares y fuerzas armadas. Y en este eje, Guillermo, había una coincidencia entre ambos candidatos sobre la necesidad de militarizar fronteras y también las cárceles, pero diferencias al respecto de demostrar, por una parte, en Luisa, que había la experiencia para controlar el tema de la seguridad y en el otro caso, apostando más al tema tecnológico. ¿Cómo tú describes este eje particularmente, que es muy importante porque los ecuatorianos seguramente, si le preguntas de 9 de cada 10, seguramente dirán, primero queremos seguridad? Sin lugar a dudas, el eje de seguridad es el eje seguramente que los ecuatorianos en general estábamos ávidos de escuchar. Pero nuevamente escuchamos lo que ya se ha permanentemente señalado. El tema del fortalecimiento de puertos, aeropuertos es fundamental, por supuesto que sí, pero ¿cuántos millones de dólares le va a costar al país? El tema relativo a la teoría de los vidrios rotos, que yo no sé realmente a qué se trata, que hablaba la candidata González. Pero aquí lo importante también es hacer un llamado a la comunidad internacional, porque el crimen transnacional que hoy día vive el Ecuador no es un problema solo del país, este es un problema que debe ser tratado conjuntamente con los países amigos, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, España, Italia. Eso es fundamental y en eso tenemos que hacer Israel. Tenemos que hacer realmente un sinceramiento de que este problema, este flagelo, no lo vamos a poder resolver solos. De ahí me parece interesante lo que se ha planteado en materia de fronteras y que tú decías que había una coincidencia, pero tiene que ser un tratamiento inmediato y ahí hay que también entrar con un aditamento que es adicional, que es una reforma al Código Penal para crear un régimen de máxima seguridad para delincuentes de máxima peligrosidad. No puede ser posible que hoy día delincuentes que son parte del narcoterrorismo estén saliendo a través de habeas corpus o de acciones de protección. Aquí hay que dar mano dura y evitar cualquier privilegio penitenciario para aquellos que asesinan, que violan, que secuestran, que narcotrafican
Esos son temas que también son importantes y que no se los escuchó el día de ayer. Cierro solo preguntándote algo que me parece fundamental en cualquier proyecto político, el tema de la educación. Los ecuatorianos, para crecer, para transformar la sociedad, necesitan educarse, y en el ámbito de la educación superior, Luisa le increpaba a Daniel Noboa sobre cómo va a plantear una medida de libre acceso a las universidades. Se requiere cupos, se requieren los espacios en donde van a estudiar, y en ese sentido no hay mayores luces. Definitivamente, el tema de la educación sigue siendo una asignatura pendiente, y mira, primero desde la educación básica, inicial. Hoy día no es posible que no hayamos ido a un proceso, una reforma profunda a la educación, al sistema educativo ecuatoriano. Aquí se han perdido todo lo que es impartir los principios y valores de nuestra nación ecuatoriana: la honestidad, la transparencia, el trabajo duro para salir adelante, el conocimiento de la historia del país, de los grandes líderes históricos que han generado transparencia, que han generado fortaleza, principios y valores a nuestra nación. Pero también lo que tú decías, ¿cómo vamos a resolver el tema de los cupos? Yo creo que ahí se faltó hablar al respecto de lo que es la educación técnica y tecnológica, que permite que en 3 y 4 años jóvenes ya puedan salir rápidamente a la actividad tanto del emprendimiento o a buscar un empleo con conocimientos. Yo creo que es importantísimo volver a los colegios técnicos que le permitían a los jóvenes ya salir de los colegios y tener un conocimiento en un arte, en un oficio o en un tipo de actividad que es importante para poder salir a la vida laboral. Esos son temas que lamentablemente no se pudieron tratar. Y un tema adicional que yo te diría, César, que es fundamental, y al menos mi partido Suma lo va a llevar desde la Asamblea Nacional, que es convertir a los perímetros escolares en perímetros sagrados. Hoy día los perímetros de escuelas, colegios, se han llenado de microtraficantes. Inclusive hemos escuchado ya que en muchas escuelas y colegios del país se les pide inclusive y se extorsiona hasta con $1 diario a jóvenes a cambio de no atentar contra su vida, porque los están atrayendo a través de la droga para luego ser parte de las bandas narcodelincuenciales y también de estas redes perversas de la pedofilia. Esos son temas que realmente queríamos escuchar los ecuatorianos, con soluciones concretas para temas cotidianos que hoy día golpean tanto al padre o a la madre de familia de nuestro país. Bien, el postdebate, la narrativa durante estos días seguramente también nos dejará algunas conclusiones sobre el efecto real que ha tenido este debate a 2 semanas de concurrir a las urnas. Te quiero agradecer mucho, Guillermo, por este tiempo con DNews. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.